Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esa es la presentación del equipo número 3, conformado por Gabriela Girón, Fiorelis Gómez, Steven Brito, Paola Acevedo, Daniel Rosa y Candy Montesino, tratando el tema del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información es el enfoque con el que comienza la teoría cognitiva del aprendizaje. Es el procesamiento de la información que adapta la analogía del ordenador para estudiar y explicar el funcionamiento de la mente humana. La mente procesa la información desde su entrada hasta su salida. El término utilizado para su entrada, para la entrada de información es input y la salida es output. Mediante una serie de procesos. Esos procesos son la recogida de información, el procesamiento, el almacenamiento, la recuperación y el uso de ella cuando sea necesario, es decir, el uso de la información cuando lo amerite. Esos operan de una manera sucesiva y secuencial, como pueden visualizar en su pantalla. Cuando la información entra, input, esta se percibe, después pasa al procesamiento de la información donde se interpreta, opera y elabora una respuesta para pasar al output donde sale esa respuesta. La memoria es el aprendizaje, es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y aprendizaje. Desde este enfoque consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimiento. La mayoría de los modelos de la memoria, denominados modelos estructurales o modelos multialmacén. Cuando dicen multialmacén es por el proceso que se genera, de organización, clasificación y almacenamiento. Reconocen una serie de etapas o secuencias en el flujo de la información. Así, la información procedente del medio es recogida en la memoria sensorial, donde permanece un breve intervalo de tiempo y pasa a la memoria a corto plazo, desde donde se puede ser transferida a la memoria a largo plazo. Este traspaso de información de un almacén a otro puede sufrir un decaimiento, es decir, una pérdida, si no se están presentes ciertos procesos de control. Yo lo pude relacionar, creando prácticamente como si fuera un término, en el cual consiste que imagínense de que ustedes quieren comprar un pan, ustedes les llama la atención un pan y ustedes pensaron, ese pan me serviría para yo merendar preparándolo de tal y tal manera. Esa sería la memoria, pasando por el proceso de la memoria sensorial. Ustedes compran ese pan, lo dejan por un tiempo limitado, pero se le olvida, no cuidan de manera adecuada en ese tiempo que se encontraba en la memoria de trabajo, que también es conocida como la memoria a corto plazo. Por lo tanto, el pan se echa a perder. Asimismo, se echaría a perder una información, porque si el pan se echó a perder, no llegó a pasar al almacén de la memoria a largo plazo, el cual es el almacenamiento permanente. Estos procesos se estarán detallando más adelante de una manera más detallada, por así decirlo, después de que yo les explique cómo se integran los nuevos conocimientos a una información ya almacenada en la memoria. Esto consta de 3 partes, de 3 procesos: la elaboración, la organización y el contexto. La elaboración, que consiste en añadir significado a una nueva información relacionándola con la que ya tenemos registrada en nuestra memoria. La comprensión se produce al integrar y comparar las nuevas informaciones con nuestro propio esquema y conocimiento. Debido a ello, es más fácil recordar el material que es elaborado durante el aprendizaje. A mí me encantan esas metodologías de relación y elaboración, de nuestro constructivista, porque uno aprende de una manera significativa. Por lo menos yo un ejemplo, si vamos a poner un ejemplo de que se esté tratando el tema de las plantas. Antes de yo empezar a investigar, yo me pregunto qué yo sé de las plantas o qué yo he sabido anteriormente, qué yo he escuchado, qué yo me imagino siquiera, para luego darme cuenta poco a poco qué tan relacionada con el tema yo estaba y al final hacerme las mismas interrogantes y comparar lo que sabía antes de investigar, pero con mi conocimiento previo a lo que supe después de una manera más detallada. El segundo elemento es la organización del proceso, ¿cuál es el segundo elemento del proceso de mejora del aprendizaje? Es más sencillo aprender y recordar un material cuando está bien organizado. Donde hay desorden no se aprende. Usted no aprende donde hay
mucho ruido que no lo permita concentrar, donde no tenga una idea organizada, donde no haya orden. El orden es vital, en verdad la organización es vital para cualquier proceso. El último elemento sería el contexto, el cual junto con la información se aprende aspectos del contexto físico, emocional, lugares, habitaciones, etc. El recuento de la información será más sencillo si el contexto de recuperación es similar al original. La ejecución mejora si se estudia para un examen en condiciones similares a las de una prueba. Si yo sé que me van a dar un examen sobre la planta, ya yo investigué sobre la planta y me siento nutrida del mismo tema, pero la condición no será lo mismo uno estudiar cuando uno tiene un cuaderno a cuando uno está en el examen. Yo tengo la costumbre de poder estudiar un tema, tomo una hoja en blanco y un día después, porque en el momento casi uno siempre está como fresco, pero lo importante es lo que queda después. Estoy en esa hoja en blanco, transfiero todo el conocimiento que yo sé que obtuve, mi aprendizaje, pero no con punto y coma lo que dijeron, sino como interpretándolo, analizándolo y relacionándolo con otro concepto, el cual yo sé que sí me será significativo. Por lo tanto, después de esa recogida de información en una hoja, yo me hago un autoexamen. Sería medio injusto porque fui yo misma, pero el ambiente será muy similar al de la prueba que voy a tomar más adelante. Hola, mi nombre es Candy Montesino y el día de hoy les estaré hablando sobre la memoria sensorial. Sabiendo que la memoria sensorial es la que actúa como un puente de información que permite incrementar la duración de la presentación de los estímulos. Sabiendo que los estímulos procedentes del medio inciden en los órganos sensoriales, activan los receptores y la información es almacenada. Este proceso está claramente influido por la atención, pues se trata de un proceso selectivo y de capacidad limitada entre los numerosos estímulos que nos rodean. En sí, la función principal de la memoria sensorial consiste en conservar la estimulación a pensar de que ésta haya desaparecido. De esta manera, incrementan las posibilidades de poder procesar la información, especialmente en el caso de los estímulos de poca duración. Hola, mi nombre es Steven Brito y hoy yo les estaré hablando sobre la memoria a corto plazo. Esta se puede definir como el mecanismo de memoria que nos permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. La memoria a corto plazo retiene temporalmente la información procesada, tanto si luego se desvanece como si después pasa a la memoria a largo plazo. Así, la memoria a corto plazo tiene dos propiedades principales. La primera propiedad es la capacidad de la memoria a corto plazo. Ejemplo, si se te pide que recuerdes una serie de 10 dígitos, lo más probable es que recuerdes entre 5 y 9 números. Esto se debe a que la cantidad de información que puede retener la memoria a corto plazo es de 7 elementos con una variación de 2, por exceso o defecto. Naturalmente, la capacidad de la memoria a corto plazo es ligeramente variable, por lo que hay personas con una capacidad aún mayor o menor. También puede variar en función del material que se ha de recordar y eso se ve afectado por la longitud de las palabras, la relevancia emocional de los estímulos y otras diferencias individuales. Además, si se elabora o se agrupa la información, la cantidad de elementos que podemos recordar aumenta. Por ejemplo, a la hora de recordar un número de teléfono, podemos agrupar los dígitos en parejas o en 3 dígitos. La siguiente propiedad es la duración de la memoria a corto plazo. Aquí entra en juego la cantidad de tiempo que podemos retener los dígitos o la información no es infinita. Nuestra memoria a corto plazo puede mantener la información hasta 30 segundos. Sin embargo, podemos ampliar el tiempo que permanece la información en nuestra memoria a corto plazo si la repetimos constantemente o la dotamos de significado. Por ejemplo, un ensayo. Lo más interesante de todo es que la memoria a corto plazo actúa como una de las puertas de acceso a la memoria a largo plazo. Me explico.
La memoria de corto plazo puede ser como un almacén que nos permite retener información que no necesitaremos en el futuro, pero que sí necesitaremos en el momento. Esto implica que un daño en la memoria de corto plazo puede dificultar la adquisición de nuevos recuerdos en la memoria a largo plazo. O sea, si se daña exclusivamente la memoria a corto plazo, perderemos la capacidad de retener información durante el corto periodo de tiempo en el que trabaja. Así no podríamos comprender las frases de una longitud determinada y claro, nos perderíamos en el transcurso de una conversación. Buenas, mi nombre es Paola Acevedo y le estaré hablando sobre la memoria de largo plazo. Pero también esto va muy ligado con lo que mi compañera ya le había expuesto, la cual es la memoria de trabajo. Que la memoria de trabajo retiene la información que está activada en el momento, como ustedes escuchándome ahora mismo. Sin embargo, la memoria a largo plazo retiene la información que se aprendió bien, como los nombres de las personas que conocemos. La memoria a largo plazo tiene capacidad, duración y contenidos. Existen varias diferencias entre la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La información ingresa a la memoria de trabajo con rapidez, pero se requiere de más tiempo y de mayor esfuerzo para almacenar los recuerdos a largo plazo. Mientras que la capacidad de la memoria de trabajo es limitada, parece que la memoria a largo plazo en todos los fines prácticos es ilimitada. Además, una vez que la información está almacenada de forma segura en la memoria de largo plazo, podría conservarse ahí de manera permanente. Nuestro acceso a la información en la memoria de trabajo es inmediato porque estamos pensando en la información a cada momento. Sin embargo, el acceso a la información en la memoria de largo plazo, requiere tiempo y esfuerzo. Algunos psicólogos señalan que existen dos almacenes de memoria separados, la de trabajo y la de largo plazo. La memoria de trabajo es la parte de la memoria de largo plazo que trabaja o procesa la información que se activa en un momento. De esta forma, la memoria de trabajo es más un proceso que un almacén independiente. En la memoria de largo plazo existen 3 contenidos, los cuales son conocimiento declarativo, procedimental y autorregulatorio. El conocimiento declarativo es aquel que puede enunciarse mediante un sistema de palabras y símbolos de todo tipo, como los brailes, el lenguaje por señas, baile, notas musicales, símbolos matemáticos, entre otros. El conocimiento declarativo implica saber que algo es pertinente. Un ejemplo de esto es saberse la definición de un concepto o las reglas gramaticales que están en nuestra memoria de largo plazo, porque es algo que siempre nos han enseñado. El conocimiento procedimental es el que implica saber cómo hacer algo, cómo dividir fracciones o cómo limpiar un carburador. Es un conocimiento en acción. El conocimiento procedimental debe demostrarse. Por ejemplo, al enfrentarse a una división de fracciones, un alumno debe resolver la operación de manera correcta, o cuando los estudiantes demuestran conocimiento procedimental, también cuando traducen un párrafo al inglés, cuando clasifican correctamente una figura geométrica o cuando diseñan una oración coherente. Sin embargo, el conocimiento autorregulatorio implica saber cómo manejar el propio aprendizaje, es decir, cómo saber y cuándo utilizar el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. Se requiere de este conocimiento para saber cómo o cuándo debemos leer cada palabra de un texto y cuándo podemos examinarlo rápidamente, o cómo aplicar una estrategia para superar la desidia
El conocimiento autorregulatorio también se le llama conocimiento condicional. Este puede ser específico de una materia. Por ejemplo, cuando utilizar la fórmula para calcular el área y no la del perímetro en geometría, o cómo resumir los puntos más importantes, o utilizar un diagrama para organizar información. Es tan tal que los 3 tipos de conocimiento, el declarativo, el procedimental y el autorregulatorio, pueden ser generales o específicos de un dominio. Buenas noches, mi nombre es Daniel Rosa y voy a seguir el hilo de la memoria de largo plazo que estaba estableciendo mi compañera Paola Acevedo. Y es que dentro de la memoria de largo plazo hay 2 grandes subdivisiones, que son la memoria explícita y la memoria implícita. Ambas están sujetas a diferentes reglas y por tanto también están sujetas a diferentes sistemas neuronales, por lo que también sus subdivisiones tienen diferentes sistemas neuronales. Entonces, la memoria explícita está relacionada directamente con los recuerdos que podemos activar de manera consciente, a los que podemos acceder de manera voluntaria. Por ejemplo, son estos recuerdos que llegamos a activar durante algún pruebín o durante un examen, o simplemente algún dígito o algún número en específico que tengamos que utilizar en nuestro día a día. La memoria implícita, por el contrario, son recuerdos que están incrustados en nuestro inconsciente. Son recuerdos a largo plazo que más que nada influyen en nuestras acciones diarias, pero de manera involuntaria. Bien, dentro de estas 2 grandes ramificaciones están, para lo referido a la memoria explícita, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica es más directamente relacionada con lo que vienen a ser los conceptos, significados, únicamente, digamos, un punto teórico. Pero la memoria episódica es, pues, lo contrario, es, pues, lo que podríamos llamar la memoria basada directamente en anécdotas, o en, como su propio nombre lo dice, en episodios del día a día. Entonces, dentro de la memoria implícita está el condicionamiento clásico, la preparación y la memoria procedimental. El condicionamiento clásico está definido como aquella parte que nos permite reaccionar o externalizar ciertas emociones de manera inconsciente, de manera involuntaria. La preparación, pues, es un poco parecido a la memoria semántica, pero esta es asimismo también involuntaria, es inconsciente, es recordar ciertos conceptos que están alojados en la memoria de largo plazo. Y por último, la memoria procedimental. En esta básicamente lo que vienen a ser las habilidades, las actitudes y, bueno, en general la forma de accionar, ¿no?, basada en aquellas emociones que, pues, salen del condicionamiento clásico. Y todo esto surge de ciertas situaciones de la vida cotidiana, ciertos recuerdos que se alojan en la memoria de largo plazo y, pues, nos permiten responder con más fluidez en otras instancias. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Buenas tardes.
Hola, mi nombre es Fiorelly Gómez y les voy a estar hablando acerca de el almacenamiento y recuperación de información dentro de la memoria de largo plazo. ¿Qué se hace exactamente para guardar información de manera permanente, para así crear recuerdos explícitos e implícitos? Todo va a depender de la forma en que aprendemos la información por primera vez, cómo está procesada en la memoria de trabajo desde el principio. Influye mucho en su evocación posterior. Un requisito importante es que la nueva información se integre con conocimientos que ya están almacenados en la memoria a largo plazo, mientras intenta ser comprendido. Los factores que intervienen dentro del almacenamiento y recuperación de la memoria a largo plazo son la elaboración, la organización. En primer lugar está la elaboración, la cual consiste en agregar significado a información nueva, al relacionarlas con conocimientos existentes. En otras palabras, aplicamos nuestros esquemas y nos basamos en conocimientos existentes para comprender. Con frecuencia cambiamos nuestros conocimientos existentes durante el proceso. A menudo elaboramos de manera automática un párrafo acerca de un personaje histórico de la Roma antigua. Por ejemplo, suele activar nuestros conocimientos existentes sobre ese periodo. Empleamos los antiguos conocimientos para entender los nuevos. La organización. En un segundo elemento del procesamiento que mejora el aprendizaje a largo plazo, es más fácil aprender y recordar material que está bien organizado que fragmentos de una información, especialmente si el material es complejo o extenso. Ubicar un concepto en una estructura que nos ayudará a aprender y a recordar tanto definiciones generales como ejemplos específicos. La estructura sirve como una guía para buscar la información cuando ésta se necesita. En tercer lugar tenemos el contexto. Este es un tercer elemento del procesamiento que influye en el aprendizaje. Los aspectos del contexto físico y emocional, lugares, habitantes, estados de ánimo, quién está con nosotros, se aprenden junto con otra información más tarde. Si usted intenta recordar la información, será más sencillo si este contexto es similar al original. La teoría de los niveles del procesamiento. Craig y Lockhart en 1972 propusieron su teoría de los niveles del procesamiento como una alternativa para los modelos de la memoria de corto y de largo plazo. Aunque dicha teoría está particularmente relacionada con el concepto de elaboración descrito antes, Craig y Lockhart sugirieron que lo que determina el tiempo que se recuerda la información es tan extensamente. Este se analiza y se relaciona con otra información. Cuando más completo sea el procesamiento de la información, mayores serán las probabilidades de recordarla. Ahora vamos a hablar acerca de la recuperación de información de la memoria a largo plazo. Cuando necesitamos utilizar información de la memoria de largo plazo, la buscamos y en ocasiones la búsqueda es consciente. Como cuando usted observa a un conocido que se le acerca y trata de recordar su nombre.